Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a ver todo lo que ha venido aconteciendo a lo largo y ancho del territorio nacional a propósito de los torrenciales aguaceros de que fue víctima la República Dominicana, los desplazados y demás. Y hoy también continuaremos con la serie de entrevistas que realizase el Banco de Reservas a propósito de sus 82 años, reservas del periodismo dominicano. En esta oportunidad hablamos con Miguel Franjul, Panilejo, director del periódico El Listín Diario. Conozca la interesante historia de don Miguel Franjul en reservas del periodismo. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, como todos sabemos, la República Dominicana se vio afectada esta semana que concluye por condiciones atmosféricas que trajeron con ellas grandes desastres, grandes desplazamientos, grandes vías incomunicadas, colapsos de estructura y demás. Y esto a raíz de los fuertes torrenciales que durante el sábado, viernes y domingo de la semana pasada cayeron sobre todo el territorio nacional. Una situación lamentable, una situación que obliga a las autoridades a declarar 3 días de duelo en el país, la bandera a media asta, pero sobre todo una situación que ha llevado luto y tristeza a cada uno de los dominicanos y dominicanas que habitamos y no este territorio. Y lo digo porque, como vimos, ríos se llevaron familias, uno que otro tema de pared mató una gran cantidad de personas, y la otra parte, que la vamos a hablar más adelante, se debe, a mi entender, a la imprudencia de personas. Pero yo quiero hacer énfasis en lo que la República Dominicana vivió y que seamos justos y que reconozcamos cuando se ha cumplido y cuando no. Y digo esto a raíz de que me ha dolido mucho ver cómo personas, no voy a mencionar partidos políticos, han querido y han decidido politizar el tema de X o Y situación simple y llanamente para sacar provecho de ello. Y yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando se trata de pérdidas humanas, la gente es muy sensible. Y el dominicano es muy astuto e inmediatamente identifica cuando alguien está haciendo un comentario o pone un mensaje y demás para beneficiarse políticamente. Y este llamado yo se lo hago a todos los partidos del sistema, incluyendo a los grandes, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo y demás. Con el dolor de una población, con el sufrimiento y el luto de una sociedad, no se juega. Porque, ¿qué es lo que conlleva este tipo de tragedias y fenómenos? Lo que conlleva es pérdidas humanas, pérdidas materiales, y hacen que el gobierno, que el Estado Dominicano redoble el gasto en obras de infraestructura y demás. Y con eso, lo que pasa en sociedades como las nuestras es que mucha gente no tiende a entender que lo que hay que pensar como dominicanos, lo que hay que pensar que lo que hoy afecta a un partido puede afectar al otro, como de hecho ha pasado.
Entonces, caramba, cuando yo veo que aquí se ha querido culpar al gobierno por cosas que han sucedido, yo tengo que hacer una pausa, independientemente de lo que usted me quiera decir. Me decía una persona que hace mucho ella no veía que a una sociedad se le alertara tanto como se le alertó a la sociedad dominicana de lo que iba a pasar y de la cantidad de agua que iba a caer. Y que, como muy bien explicó doña Gloria Ceballos, directora de la ONAMED, señores, lo que ha pasado es que si en noviembre pasado cayeron 200 mililitros de agua, ahora cayeron casi 500. Es decir, se triplicó, se duplicó la cantidad de agua que cayó sobre el suelo dominicano. Y eso conlleva a una saturación de los mismos y pasa lo que hemos visto que ha pasado. Eso es cuando las cosas se dan naturales. Ahora, aquí hay una serie de personas irresponsables. Aquí hay una serie de familias que permiten que los muchachos hagan de todo, que lamentablemente uno tiene que llamar la atención. Uno tiene que llamar la atención de la sociedad dominicana, de lo que está pasando. Cuando usted ve desaprensivos bañándose y haciendo competencias, por ejemplo, ahí en la Plaza de la Bandera, o cuando usted ve desaprensivos y padres celebrándole a muchachos que se tiren de una tercera planta como si la calle fuese una piscina. Ustedes saben lo que eso se imagina. No solamente en términos de riesgo y peligro, que un cable pelado, que una alta tensión, pero y en términos de salubridad. Ustedes saben las infecciones y las bacterias que hay en un pozo donde todas las cloacas, todos los desagües estén cayendo. Porque no crean que es porque cae mucha agua y se aposa ahí. No, es que por la irresponsabilidad de la sociedad, de nosotros mismos, todos esos invernales están llenos de basuras. ¿Y qué es lo que hacen? Satura y esa misma basura sale. Y ahí usted ve a la gente bañándose. Ustedes saben lo que eso se imagina. Y por eso, independientemente de las cosas que son por accidente, usted ve que aquí en cada fenómeno de esos, la cantidad de muertos aumenta. Y yo creo que esas son de las cosas que nosotros como sociedad tenemos que empezar a cambiar. Y pedirle a la autoridad que también tiene que haber sanciones ejemplarizadoras para las personas que se dedican a hacer este tipo de vagabundería. Para las personas que retan la vida, pero que retan los llamados de la autoridad. Una sociedad así no puede continuar. Porque cuando usted ve a un presidente de la República con un conjunto importante de funcionarios desplazándose por el país completo, a raíz de este fenómeno y de otros que hemos tenido, usted tiene que ser un poquito más responsable y decir, caramba, pero si están en la calle por cosas que no la provocaron ni ellos ni nosotros, ¿por qué carajo yo tengo como ciudadano que poner mi vida en juego y la de los míos? Yo vi un canalla por ahí tirarse a un río que llevaba una presión. Bueno, esa persona yo no sé dónde llegó a parar. Ah, no, pero después usted ve que hay que culpar a la autoridad. Y lamentablemente, sin querer quitar culpa a la autoridad, tenemos nosotros que llamar y autorrevisarnos y autocensurarnos. Aquí hay gente que hicieron teteos. Aquí hay gente que usted lo vio celebrando con el agua hasta el cuello, bebiendo romo. Ahí es que tiene que llegar la autoridad también. Y ahí no se median palabras. Usted va preso hasta que pase el fenómeno. De manera que aquí hay muchas aristas por donde nosotros tenemos que
analizar esta sociedad en torno a ese tipo de fenómenos. La autoridad lo anunció. La autoridad lo anunció. Ahora, lo que sí tienen que hacer los demás partidos de oposición es también sumarse a ello. No agarrar, como hizo el PLD, una rueda de prensa para decir que el desplome del muro de la 27 fue culpa del gobierno. Y eso es así. La autoridad sabía, ahora, antes o después, que iba a sobresaturar. ¿Cómo se hace eso? La prevención se hizo. Ahora, la gente también anduvo en la calle. Y reitero, si politizan el tema, se le puede convertir en un boomerang. Porque si a eso vamos entonces, hay publicaciones que dicen que ahí se habían hecho una advertencia en el 99 y que se corrigió supuestamente de un lado y del otro no. Entonces, vamos a tomar este tema con la responsabilidad que una sociedad tiene que tomarla. Vamos a tomar este tema sabiendo que no fueron objetos que se perdieron, sino cerca de 15, 16 vidas de dominicanas y dominicanos. Unos, vuelvo y reitero, por accidentes, otros por intentar desafiar la naturaleza y ser más irresponsables de la cuenta. Yo soy de los que piensan que cada día más nuestra sociedad como Estado se ha ido preparando para este tipo de fenómenos, pero nos falta, y yo creo que hasta allá es que tenemos que todos trabajar y luchar para conseguirlo. Señores, no se vayan, que cuando regresemos, reservas del periodismo. Hoy hablan con Miguel Franjul, director del Listín Diario. Ya volvemos. Sean todos bienvenidos a Reserva del Periodismo Dominicano, celebrando en grande los 82 años del Banco de Reservas, el banco de todos los dominicanos. Miguel Antonio Franjul Bucareli es Miguel Franjul, banilejo y director del periódico Listín Diario, decano de la prensa escrita nacional. Lo entrevista Nairobi Viloria, periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 16 años de experiencia en reporterismo, relaciones públicas, vocería, maestría de ceremonias, coordinación de prensa, producción de prensa para televisión y otras áreas de la comunicación social. Le tocó a Nairobi conversar con Miguel Franjul, quien estudió comunicación social en el Instituto Dominicano de Periodismo. En el 2005 recibió el doctorado honoris causa en periodismo por la Universidad Tecnológica del Sur. Comenzó a laborar en el Listín Diario en octubre de 1968 a la edad de 17 años como redactor, siendo luego jefe de redacción, subdirector y director en estos momentos. Es autor de los libros Somoza y Duvalier, La caída de dos dinastías, Bosch, 90 días de clandestinidad, A la vera de la noticia y El poder de la palabra, este último editado por Banreservas. Durante casi 3 décadas, Franjul produjo el espacio televisivo Fe y Acontecer, acompañado de nuestro cardenal emérito Nicolás de Jesús López Rodríguez. Miguel Franjul nos cuenta su historia en Reservas del Periodismo Dominicano. Bienvenidos a Reservas del Periodismo Dominicano. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe un gran periodista, considerado maestro y decano para muchos de nosotros. Además, escritor y actual director del periódico Listín Diario. Con nosotros el señor Miguel Franjul. Bienvenido. Muchas gracias y sobre todo al Banco de Reservas por incluirme en esta lista de reservas del periodismo. Cada vez que yo oigo la palabra reservas,
la asocio mucho con lo añejo. Con lo añejo, pero no es el caso. Y yo creo que se corresponde, sí, se corresponde. Se corresponde. Bueno, son 55 años prácticamente de ejercicio periodístico. Se dice de una manera fácil, pero lo ha sido esta larga trayectoria para usted. Bueno, al que le guste el periodismo, al que lo viva y al que lo siente, el oficio es verdaderamente muy bueno, o sea, lleno de buenas experiencias. Generalmente tendemos a no ver las cosas desagradables, que son muchas, por cierto, que nos acontecen en nuestro ejercicio, sino a entender que nos manejamos en un mundo muy diverso y que como periodistas al fin, que tenemos que estar, digamos, siempre de cara a cara con la gente, conociendo sus necesidades, escudriñando sus mejores aspiraciones. Estamos expuestos a todo, es decir, a las buenas sensaciones, vamos a decir, a los éxitos profesionales que se puedan dar, pero también a muchos peligros y a muchos riesgos que a veces no se perciben en el lector o en el usuario cuando lee una historia completa de algo que ha requerido de mucho esfuerzo, de mucha tenacidad y a veces de muchas dificultades. Y justamente eso nos lleva a pensar que se necesita vocación definitivamente para ser periodista. ¿Cuándo usted descubre esa vocación a comunicar? ¿A qué edad? ¿Cómo se da cuenta? Mira qué pregunta más interesante. A finales de los años 50, vamos a decir que 59, en el año 59, me tocó participar en una excursión, un tour que daban a los estudiantes de la primaria por las redacciones de los periódicos El Caribe y La Nación. Para entonces, El Caribe tenía su sede al principio de la calle El Conde, y La Nación, que era un periódico gubernamental. El Caribe también lo era, en gran medida, porque era un periódico creado por la dictadura. Por la época. Entonces, conjuntamente con esas dos redacciones también, el tour abarcaba lugares de interés aquí de la zona colonial y todo eso. Entonces, cuando yo entré a la redacción del Caribe y también a la de La Nación, que vi a todos estos mastodontes del periodismo sentados en sus escritorios, con sus maquinillas, muy concentrados en la labor de informar. Claro, la labor de informar estaba con muchas limitaciones en esa época. Claro, naciente. Y ver también las maquinarias con las que componían, que era en plomo, las galeras de la información, y luego ver las rotativas funcionando. Me pareció un mundo maravilloso, porque yo venía de un pueblo, de Baní, donde no habían ni siquiera edificios altos. Al llegar a la capital, o sea, yo me sorprendí de ver cosas tan... Quedé impresionado. Quedé impresionado. Entonces, cuando yo veo estas dos relaciones y la forma en que ellos nos trataban a nosotros, yo digo, wow, qué interesante. Entonces, en mi casa recibían El Caribe. Mi madre y mi tía, que eran maestras de profesión, junto a otras tías más, que les gustaba mucho la literatura, recibían en casa El Caribe. Yo veía El Caribe más que nada por los muñequitos y para ver las fotografías de los acontecimientos en la capital. Bueno, cuando se produce la caída de la dictadura de Trujillo, que en la sociedad dominicana se abre al disfrute de los primeros vientos de la libertad, vale decir, en este parto por la democracia, yo viví mucha parte del tiempo en Ciudad Nueva, que era prácticamente el centro de ebullición revolucionaria de la capital en ese momento. Ahí estalló la Revolución de Abril también. Entonces, viví todas las experiencias y caramba, cuántas cosas pasan aquí. Y ya los medios de comunicación comenzaban a florecer. Medios independientes, por supuesto, pero todavía en ese momento La Nación y El Caribe existían. La Nación desapareció, después cambió el nombre por La Tarde Dominicana. Pero ¿qué pasa?
yo en ese vecindario dije, bueno, influido por la magia de un periódico impreso, dije, déjame hacer yo mi propio periódico, en pequeño. Su propio periódico. Sí. Pero usted era un niño, si estamos calculando como de 9 años. 9 años, sí, 9, 10 años, exactamente. Entonces dije, bueno, pero déjame hacer mi periódico yo, porque ya vi salir de dos redacciones y yo quiero hacer esto. Entonces eso vino así de repente. Y con las páginas de mi mascota, yo las desprendía, entonces preparaba bien el diseño, con reglas, con lápiz, y replicaba más o menos lo que yo veía como el diseño del Caribe. Una diagramación infantil. Exacto, pero muy inspirada en esos diseños. Entonces comencé a hacer un periódico con las vivencias del barrio, del vecindario de Ciudad Nueva, y me lo hacía a mano, a lápiz, con letra de cajón muy bonita. Hijo de maestra. Hijo de maestro. Buena letra. Tú sabes, tenía a la profesora todos los días, no cometa errores. Entonces, ¿qué pasa? Como era un solo ejemplar, yo ese periódico decía, este periódico no se vende, solo se alquila. Se alquila. Porque era uno solo. ¿Y a cuánto usted alquilaba ese ejemplar? Oh, yo creo que era un buen precio, a 5 centavos, pero era la familia. Entonces yo le decía a una tía mía, mira, te lo voy a alquilar por 5 centavos. Claro. Ellos me daban los 5 centavos por aplaudirme. Claro. Y entonces leían el periódico y yo lo seguía pasando a otro y me daban mi cherito ahí, me podía meter 5 centavos por esa edición. Y después seguía haciendo nuevas ediciones, pero se me perdieron con el tiempo. ¿Qué edad usted tenía cuando se da esta primera oportunidad y en qué medio inicia? Bueno, justamente yo comencé a trabajar en el listín a los 17 años. Menor de edad todavía. Sí, era exactamente menor de edad. Entonces yo era al mismo tiempo estudiante del liceo. Me decía que yo era muy maduro. Profesor sustituto, también estaba haciendo... Estudiando y haciendo la pasantía que era practicante en el Listín Diario. Claro, todo viene porque organizamos una tertulia con Franklin Mises Burgos y yo llamé al periódico, al Listín Diario, para que mandaran un reportero y fotógrafo. Y mandaron a un fotógrafo, Napoleón Nerux, pues, después trabajó mucho conmigo. Y digo yo, no mandaron un periodista, dice, no, mire, el señor Comarazán, Francisco Comarazán, que fue su director y posteriormente director del Listín, dice él que le manden la nota de lo que vaya a hablar, don Frank, no hay problema. Él tomó las fotos y yo al otro día redacté la nota de lo que él había dicho. Se la llevé al periódico. De mira, aquí la nota que pidieron. Perdón, ¿era su primera nota? Para el periódico. Para el periódico. Para el periódico, sí. Ese era un detalle muy importante. Entonces, le llevo la primera nota y veo que al otro día sale igualita. Pero no le hicieron cambio, dice usted. No, haga un cambio. Pero claro, yo soy mi nombre. Digo, yo puedo escribir en un periódico así, tan fácil. Entonces, algunos amigos míos de Baní, que trabajaban como correctores de estilo, le dijeron al señor Cobarzán, mire, ese muchacho es bueno, él está en un grupo de escritores, deberían de darle una oportunidad aquí para... sí, dígale que venga por aquí para ver qué podemos hacer. Y yo fui un día a solicitar formalmente trabajo. Me dijeron, venga, solicite trabajo. Y cuando fui donde el encargado de producción, era en ese momento el señor Sorribas, me dijo, mire, aquí no hay espacio para periodistas ni nada de eso. O sea, usted lo que quiere es trabajar en la redacción, no hay espacio. Digo, no, pues yo lo que quiero es practicar. No, es que no hay espacio. Ni para practicar. No, entonces le digo yo, podemos, ¿cuál es el empleo disponible que hay aquí? Acá, mensajero, y yo, pues deme mensajero de la redacción. Y él me dice, pero ¿cómo usted me va a pedir ser mensajero de la redacción si usted es profesor de un colegio? Y yo, no, a mí no me importa, olvídese de eso, yo creo que tú estás activo en este periódico, en la redacción. Bueno, hasta que finalmente me dijeron, venga por aquí a practicar todas las tardes. ¿Cuándo lo envían por primera vez a la calle? ¿Y qué pasa cuando lo envían? ¿Le va bien? No. Mira, esa es la parte que probablemente pudo haber sido el punto de inflexión de mi vida
porque me mandaron ese día a una actividad en el Paraninfo de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me dice, mira, ahí va a dar una charla, una de las eminencias científicas de América Latina, que es el que promueve en América Latina la planificación familiar, los anticonceptivos, todo. Era el doctor Benjamín Biel. Pero yo no en ese momento no teníamos grabadora, tenemos nada. Yo era un novato. Y voy a cubrir mi charla desde el segundo piso del Paraninfo. Entonces me puse a garabatear y escribir sin arreglar tiempo para que no se me fueran las ideas de él. O sea, no hice un ejercicio de memoria como debería ser. Y me puse a escribir rápido de lo que él iba diciendo y iba diciendo. Entonces cuando llego, se termina la charla y llego al periódico, hago la nota, pongo en boca de él cosas que no digo. Este hombre dijo que los anticonceptivos no sirven, que la camioneta no sirve. Entonces, o sea, yo todo lo contrario. Oye, y mi firma, mi primera firma, o sea, me sentí muy orgulloso, mi mamá y todo el mundo cuando vio el nombre de su hijo ahí, me pegó, porque me sentía en las nubes, o sea, en la gloria. Entonces, cuando llego al periódico me encuentro con una carta durísima del doctor Miel, diciendo que fue que escribió eso, ese todo ese disparate, que le han distorsionado todo, que eso, bueno, y exigiendo muchas disculpas del periódico. Wow, y hubo que hacer un desmentido. Su primera firma y su primer desmentido. No sirvió para nada, entonces sí. Wow. Entonces cuando yo veo eso, me derrumbé. Le dije a esta dirección, mire, yo realmente ya, yo me voy de aquí. No, tranquilo, quédate ahí que eso te puede pasar, le pasa a todo. No, yo no me siento mal por eso, estaba derrumbado. Y bueno, pero fui al otro día muy desanimado a trabajar con ese golpe arriba, en ese debut, y me dijo el subdirector, dice, mira, prepárate, vamos a la calle otra vez para que no hay problema. Otra oportunidad. Sí, vaya a la maternidad de Altagracia, vamos a hacer, vaya a ver, averigua a ver qué usted puede conseguir ahí. Y fui, también casi me pasa por mí. ¿Cómo va a ser? Sí, porque yo llego allá y digo, bueno, ¿de qué yo voy? Iba que no había una guía donde dijeron busquen ahí. Exactamente, no me dijeron eso. Era ya 20 que encuentro, está ahí, digo yo. Mire, digo, tan novato era que le dije al subdirector, miren, yo soy nuevo y me han mandado aquí a hacer un reportaje. Honestamente, el bueno sabe que dice, pues pregunta, ¿cuántas cámaras hay? Y comenzamos por ahí. Y ahí en el interín me conecté con el doctor Bien. Se estaba hablando de planificación familiar y todo eso. Y dije, a propósito del aborto, yo veo que hay opiniones a favor y en contra de la legalización del aborto. ¿Qué ustedes opinan sobre eso? Y obviamente yo me dijeron que estaban de acuerdo, pero yo no entendí bien el asunto. ¿Y qué usted escribió? Entonces yo escribí, una cosa impensable. Yo escribí entonces que los médicos del hospital, los directores, favorecían la legalización del aborto. Y cuando los directores vieron eso, no puede ser posible, no puede ser. Y llamaron entonces, pararon la nota, llamaron al subdirector. Mire que tenemos esta nota, no lo había dicho, no, yo ni quiero de eso, no. Ay, esta no llegó a salir. Ahí mismo, no me va a salir, por suerte. ¿Usted qué pensó en ese momento como periodista? ¿Le frustró esta situación por segunda vez? Sí, totalmente. Y más que nada, en aquella oportunidad me dijeron, bueno, en el primer fracaso me dijeron, sí, que eso le puede pasar a cualquiera, pero en el segundo ya comenzó la ojeriza de los jefes. Dicen, hay que tener cuidado con esta. El muchacho no puede mandar solo. No, el muchacho hay que tener mucho cuidado porque no está diciendo las cosas como él no está. Entonces, casi me pusieron en un estado de hibernación en el periódico. No salía, entonces yo iba, no me estaba dando cuenta. Dice, bueno, déjame aguantar. Entonces estaba haciendo notas ahí, arreglando, recibiendo noticieros corresponsales y todo eso. Hasta que dijeron, bueno, un día el coro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la masa coral, va a dar un concierto. No había nadie, dice, vete para la universidad que hay un coro. Yo me fui a la universidad y fue una nota preciosa. Ahí yo se ganó la confianza otra vez.
Sí, una nota bella, el contexto de la música, de las canciones, los autores, todo eso. Y cuando llegó esa nota, se quedó sorprendido. Dijo, ah, no, pero vamos a mandar a este muchacho entonces a estas actividades sociales. Pues si me mandaba a las actividades sociales, o sea, no asunto de envergadura, ¿me entiendes? Poco a poco, para que me fuera soltando y perdiendo los miedos. ¿Cuál ha aprendido usted, y según su perspectiva, que es lo más importante en el periodismo para ejercer usted como periodista? El compromiso, aquello con lo que usted no puede distraerse. ¿Qué le ha enseñado esta carrera de amplia trayectoria a don Miguel Franjul sobre el periodismo? Bueno, o sea, teniendo conciencia plena de que nuestra principal misión es buscar la noticia, difundirla, reunir todos los elementos comprobables de ese episodio y transmitirla al público de la manera más honesta, lo más correcta posible, más verosímil. Esa es nuestra responsabilidad. O sea, con eso no solamente cumplimos con una responsabilidad propia, un compromiso propio, sino también que cumplimos con la sociedad que espera de los medios de comunicación que sus contenidos sean veraces, comprobables, creíbles. Eso es lo que verdaderamente genera la confianza de la sociedad hacia los medios. Entonces, esa es la principal enseñanza. O sea, no podemos bajo ninguna circunstancia distorsionar ni actuar de mala fe frente al interlocutor, frente al que nos da la información, o distorsionando con interpretaciones un hecho específico. O sea, que tú lo puedas sesgar y pueda querer conducir a la opinión pública a entender una cosa que no es real. ¿Ha sido un reto para usted, para el periodismo en sí, para los medios impresos, hacer una coacción con la parte digital? Bueno, creo que sí, que podemos decir que ha sido el mayor reto. El mayor. En el que nos hemos encontrado los medios impresos del mundo en 100 años de vida activa, desarrollando la plataforma impresa. Es decir, hemos pasado de una cultura de más de un siglo en prensa impresa a desarrollar un periodismo en la plataforma digital y en otros espacios que permite la tecnología, las tecnologías de las comunicaciones. Entonces, el mayor reto está primero en lograr un buen approach entre esas tecnologías y la parte tradicional, tanto en términos operativos como en términos conceptuales. Es decir, o sea, la parte impresa que ha venido desarrollándose con unos parámetros éticos y deontológicos, que por cierto son valores fundamentales que se transmiten a la parte digital. Esas son una de los buenos trasvases de valores que ha hecho la prensa impresa a la digital. Los jóvenes son justamente los que dominan y trabajan mejor las redes sociales y la parte digital. Pero el Listín Diario se ha distinguido de otros medios porque desde hace años ha dado oportunidad a los jóvenes, claro, justamente con el programa muy conocido de Periodista por un Año. Cuénteme cómo surge esta idea, por qué usted la instaura en el Listín Diario y cuáles son los frutos que ha dado esta ventana de oportunidad. Bueno, mira, cuando yo entré al Listín, como te dije al principio, en el año 68, salí en el 80 a fundar el periódico Hoy, y luego volví en el año 95 al Listín como subdirector, a la muerte de don Rafael Herrera. Bueno, estando ahí, comenzamos a dar los primeros pasos para crear el Listín 2000. Esa era de cara hacia el nuevo milenio. Entonces, ahí se articuló una edición especial para jóvenes, Listín 2000, y ahí comenzaron a llegar los primeros jóvenes que se interesaban por participar en esa revista. Ese era un producto del Listín Diario. Una vez que pasa, el producto pierde ya su periodicidad. Yo entro en el año 2000 al Listín Diario como director, y a partir de ahí entonces le damos forma a un nuevo modelo de participación. Son las pasantías en el programa Periodistas por un Año. O sea, consistía en ofrecer
a todos los estudiantes del periodismo de las universidades de término, especialmente la oportunidad de participar en un programa de entrenamiento durante un año. Ya en el tiempo que tenemos, que ya estamos por la 16ª promoción, hemos tenido el agrado y el gusto, yo particularmente lo disfruto mucho, de participar en la formación o a completar la formación de 231 periodistas. Tantos años de experiencia como director del Listín Diario, pero también como inició como redactor, fundador de otros periódicos, pero también algo importante que no quiero dejar de tocar, es que usted estuvo 20 años de tú a tú conversando con el cardenal en el programa Fe y Acontecer, su experiencia de tener este contacto. Ustedes ahí filosofaban de la vida, teología, el acontecer nacional. Cuéntame un poquito cómo fue esa experiencia. Mira, esa experiencia para mí ha sido muy aleccionadora porque estar acompañando domingo tras domingo al cardenal López Rodríguez, una eminencia de la Iglesia Católica Dominicana, un hombre de mucha sabiduría, en lo que tú dices, un tú a tú cada domingo para hablar, o sea, de la doctrina social de la Iglesia, es decir, cómo aplica la Iglesia el Evangelio a los problemas de la sociedad, en una conversación franca, muy franca, en la que él exponía sus criterios y yo también como ciudadano y como periodista independiente también exponía los míos. Yo pienso que para un periodista de mi tiempo, ese fue un gran aprendizaje. Lo llegué a conocer muy bien, llegamos a ser muy buenos amigos y yo también por esa vía aprendí mucho del mensaje social de la Iglesia. Desde su experiencia, ¿qué reflexiones puede darnos en torno al ejercicio periodístico y justamente su convivencia con los gobiernos, con los políticos, con los funcionarios? Siempre se produjeron fricciones y en algunos casos los desacuerdos o las convicciones que uno tenía degeneraron en serios problemas. Por ejemplo, yo desafié una disposición del presidente Balaguer y salí del país rumbo a la Unión Soviética de entonces. Y con motivo de ese desafío, el presidente emitió un decreto para impedirme la entrada del país. Yo estuve 2 meses exiliado por esa causa. Bueno, pero después vine y me levantaron el impedimento y me reintegré. En la relación del periodista per se, y más que nada del ejecutivo de un medio o del director de un medio con los círculos del poder, es una relación bastante delicada. Hay que tener mucho sentido del equilibrio y de la prudencia, pero también hay que tener mucho valor para no tolerarle a ningún presidente ni un abuso, ni una desconsideración, ni ningún improperio. Entonces, me siento satisfecho de que en mi vida periodística, por haber actuado así, aunque sufrí las consecuencias, pero todavía seguimos dándole valor al periodismo independiente, al periodismo libre. Me gustaría que de manera puntual usted pueda decir unas palabras, un mensaje a aquellos que nos están viendo, que quieren seguir su camino, aprender de su legado. ¿Qué mensaje tiene para ellos y para mí también, verdad? Me incluyo ahí. Bueno, el primer mensaje que yo le daba a los periodistas en las universidades, cuando iba a hablar con ellos, o cuando los recibía en el Listín Diario en la pasantía por un año, dice, señores, primero, tomen en cuenta una cosa, que ustedes son periodistas para toda la vida. O sea, eso significa mucho. Ser periodista para toda la vida significa un sacerdocio. Significa que usted está haciendo votos por un estilo de vida y por un comportamiento en la sociedad, que es el que nosotros representamos como ejecutores y cultores de la libertad de prensa, que también es de libertad de información. Segundo, no vengan aquí a hacerse ricos. Esta profesión no es para hacerse rico. Esta profesión es para servirle a la sociedad, para tener una sociedad bien informada, con capacidad de discernir. No importa la plataforma, lo importante es la esencia del periodismo. Y ahí tenemos que morir todos. Ahora, si usted me dice que para otra profesión, yo no tengo ningún consejo. Pero para el periodismo, ese es el que yo creo que vale la pena.
Usted decía que es un sacerdocio y se hacen esos votos para toda la vida. Y así lo hemos visto que lo ha hecho usted. Don Miguel, gracias por acompañarnos, darnos su tiempo en Reservas del Periodismo Dominicano y a ustedes por estar atentos a esta edición. Muchísimas gracias. El fenómeno atmosférico que el pasado fin de semana azotó al país con vientos y lluvias torrenciales, derrumbó paredes y derribó árboles y dejó sin electricidad a cientos de miles de personas, ha dejado a más de 2 millones de usuarios sin agua potable, de acuerdo a los boletines que emite el Centro de Operaciones de Emergencias, donde señala además la muerte de al menos 25 personas. De igual modo, alrededor de 13.064 usuarios se encontraban sin luz durante esta semana, por los efectos de ese fenómeno abrumador que provocó que cayeran sobre el territorio nacional precipitaciones de 430 milímetros. En el plano internacional, Javier Milei es el presidente electo de Argentina tras imponerse en la segunda vuelta electoral frente al candidato oficialista Sergio Massa. Delante de un gran logo que decía presidente electo, Milei prometió cumplir con todos los compromisos asumidos durante la campaña, asegurando que se terminó una forma de hacer política y adelantó que implementará fuertes cambios inmediatamente. Gracias, como de costumbre, a nuestro equipo de prensa por ese importante resumen de noticias nacionales e internacionales. Si a ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando, descansen. Feliz resto de la noche y continúen con la programación de ATV Canal 35.